Hasta julio de este año, más de 92.000 mujeres en Perú realizaron denuncias relacionadas con violencia física, psicológica y sexual. ¿Qué ocurre en el país con la violencia basada en género? ¿Qué pasa con estas mujeres que denuncian? ¿Qué hacen con los agresores? En el país, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar las políticas nacionales para erradicar la violencia de género y sus diferentes manifestaciones a través de la Dirección General contra la Violencia de Género. Sin embargo, no solo en el país, sino en el contexto latinoamericano, la violencia contra las mujeres está arraigada a las condiciones estructurales de desigualdad. Queremos hacer un diagnóstico sobre Perú y la situación a la que se enfrentan las mujeres, tanto locales como extranjeras. Pero antes, es indispensable conocer el concepto de violencia basada en género y los diferentes tipos que existen. Cuando nos referimos a la violencia basada en género, hablamos de toda agresión que se dirige contra una persona en función de su género. Existen diferentes tipos: violencia sexual, violencia psicológica, violencia física, violencia económica y violencia institucional. A pesar de que existe la Dirección General desde el Ministerio de la Mujer, las cifras han disminuido o ha habido un crecimiento cada año. ¿Lo que se hace del Estado tiene un impacto? ¿Cómo es la realidad para las mujeres en el país? La violencia de género es un asunto de poder, ¿no? Y es un asunto, y como tal es un problema estructural que tiene que enfrentarse. De acuerdo con el reporte anual, la situación de los derechos humanos en el mundo 2021-22 de Amnistía Internacional en Perú, la violencia de género ha aumentado. Un total de 146 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2021, 10 más de las asesinadas por misoginia en el año 2020. Además, la pandemia ha tenido un impacto en el aumento de la violencia contra las mujeres. Este crecimiento ha sido en todo el mundo y en el caso peruano está directamente relacionado con las dificultades para acceder a la justicia, los retrasos en el proceso y la falta de protección a las víctimas. Y también la falta, digamos, de asistencia de las mujeres sobrevivientes de violencia a las instituciones estatales tiene que ver directamente con la falta de confianza en el Estado, ¿no? Con el temor a la estigmatización también, ¿no? Con la sensación de impunidad que permanece en nuestro país, esta sensación de que no pasa nada, es decir, que independientemente de que las mujeres denuncian, pues muchas veces incluso se sienten mucho más expuestas al riesgo, ¿no? Porque hay muchas dificultades en las medidas de protección, hay muchos casos que quedan en la impunidad. Siempre hay limitaciones, siempre hay situaciones que retan, digamos, de diferentes maneras este sistema, y uno de ellos se ha presentado frente a toda la situación migratoria que especialmente va a surgir en el contexto de la migración venezolana, que es la primera vez que se tiene en el caso peruano una migración de este volumen y de estas características. Liz Meléndez, directora de Flora Tristán, organización feminista peruana creada en 1979 en Lima para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad, comentó que cada año las cifras siguen en aumento y es una realidad que afecta a las mujeres de forma general. Las cifras que tenemos son preocupantes, ¿no? Tenemos, digamos, cifras preocupantes, por ejemplo, sobre feminicidio, ¿no? Digamos, hasta julio, que es, digamos, según el registro del Ministerio de la Mujer, se han registrado 67 feminicidios y 134 tentativas, digamos, de este crimen. La mayoría de feminicidios efectivamente se tratan de feminicidios íntimos, digamos, que tienen que ver con las relaciones de pareja o de exparejas, ¿no? Digamos, relaciones marcadas por relaciones de desigualdades en las relaciones de poder, que es efectivamente el crimen de feminicidio. En el 2020, un año muy complicado para todo el mundo, las cifras de violencia no cesaron. Aunque los gobiernos establecieron medidas de cuarentena y aislamiento social, muchas veces las mujeres tuvieron que quedarse en casa con sus agresores. Tan solo este año se han registrado 92.982 casos de violencia física, psicológica y sexual reportados por los Centros de Emergencia Mujer,
De acuerdo con Meléndez, esta cantidad solo corresponde al 30% del total de casos que ni siquiera se registran en los centros especializados o las comisarías. Es decir, estaríamos hablando de que cada 3 mujeres que sufre violencia, solo una realiza la denuncia. ¿A qué se debe esto? Como explican las 3 especialistas entrevistadas para este reporte, hay diversos motivos por los que las mujeres se abstienen de hacer la denuncia. Entre las varias recomendaciones que se han dado, por ejemplo, es visibilizar la necesidad de un trato diferenciado por este cruce simultáneo de factores de discriminación. Pero ahora, más allá de las recomendaciones, porque como ustedes saben, nosotros somos una institución constitucionalmente autónoma que recomienda, porque no tenemos mandato obligatorio, pero la legitimidad que tenemos ayuda a que se tome conciencia dentro del Estado en una lógica que tenemos de supervisión colaborativa, ¿no? Implica también que hagamos seguimiento a estas recomendaciones y es justo lo que se va a hacer a raíz de este informe que les comento que se está haciendo ahora, a fin de año ya se empezó, para ver qué realmente se ha estado cumpliendo y qué no, y ver un gran problema que no solamente es nacional, sino es en todo, a nivel mundial, de que pueden emitirse normas, que las normas pueden ser mejorables sin duda, pero que el problema más que las normas es la inadecuada implementación o falta de implementación de las mismas con enfoques de género sumados a otros factores de discriminación adicionales. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso concreto de lo que recuerdo, de las diferentes recomendaciones que se han dado en el caso de mujeres migrantes en este informe, era ese, que se incluya en las normas esta atención diferenciada, pero que también, por ejemplo, a nivel de los servicios, como es el caso de los servicios de salud, por ejemplo, no se esté, porque el gran problema de la indocumentación también genera que no se acceda a servicios, y a los servicios se tiene que acceder, sobre todo porque estamos hablando de un enfoque de género y derechos humanos. Entonces, una falta de documentación no puede ser razón para que, por ejemplo, no se le dé a una mujer migrante la entrega de los kits de emergencia, que son tan importantes sobre todo en todo el problema de violencia sexual. En un contexto de violencia, tal como el que se vive en Perú, es indispensable que desde el Estado se diseñen políticas no solo que sean efectivas y contribuyan a la disminución de los casos, sino que también garantice la protección y la seguridad de las personas que son víctimas. Que se trata en nuestra sociedad, en donde todos, como familia, como amistades, como compañeros, necesitamos involucrarnos. Y por eso es importante conocer estos servicios, estas posibilidades, pero sobre todo acompañar a las personas que tienen que enfrentar estos hechos y no dejarlas solas. Creo que lo que se necesita es justamente fortalecer el enfoque de género en los operadores de servicios, en los operadores de justicia. Nosotras trabajamos por ejemplo, muchísimo con la Policía Nacional, que además son actores fundamentales, ¿no? En realidad la Policía Nacional son, como nosotras lo hemos dicho más de una oportunidad, el primer punto de acceso de las mujeres, la primera puerta a la que acuden para acceder a la justicia cuando se trata de una institución estatal. Fortalecerlos es fundamental y eso se tiene que hacer a través de la transversalización del enfoque de género en todos los sectores del Estado, ¿no? Porque en la ruta que recorren las mujeres para acceder a la justicia están diversos sectores, ¿no? Está la policía, está el Ministerio Público, el Poder Judicial, digamos, está también la intervención del Ministerio de la Mujer. Entonces, hay una necesidad de ampliar, digamos, el conocimiento, que es algo que además siempre se señala, pero nunca es suficiente. Además, los operadores de servicios van rotando también y tenemos nuevas personas que llegan, digamos, a las instancias de atención. Perú es un país donde la violencia de género es un delito que día a día afecta a miles de mujeres. Hay un apoyo que realizan las organizaciones para reducir esta brecha y brindar más vías de atención. Sin embargo, esto no es suficiente, sobre todo cuando el Estado está ausente en este contexto de violencia. También esta situación traspasa la nacionalidad. Desde el 2017, la sociedad peruana comenzó a recibir un gran número de personas provenientes de Venezuela. ¿A qué realidad se enfrentan las mujeres migrantes y refugiadas? ¿Cómo pueden las víctimas ser atendidas y llevar a cabo el proceso de denuncia cuando son de otros países? Esta es la primera entrega de Migrantes Informadas.
un especial de Cápsula Migrante para generar la conversación alrededor de la violencia basada en género y del desafío que tenemos para construir sociedades menos violentas. En nuestro próximo video veremos el contexto violento que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas en el país y cómo pueden recibir atención en las instituciones peruanas. Si te gustó este contenido, compártelo en tus redes, suscríbete al canal de YouTube y activa las notificaciones.